Bueno, ¿cómo surgió la oportunidad? La primera actuación que hice fue en 1987, en el contexto de un congreso universitario internacional donde participaban chicos y chicas universitarios de todo el mundo. Entonces, el último día del congreso, que tenía lugar en Roma, todo el congreso tenía lugar en Roma, el último día nos recibía el Santo Padre en el Vaticano, en concreto en el aula Nervi, no, en el Cortile de San Damaso, que es un patio interior dentro del Vaticano. Y el Papa, desde hacía varios años, recibía a los participantes en esta convivencia, congreso, ese día, el domingo de Resurrección. Y en ese acto, con ese encuentro de los jóvenes con el Papa, pues cada país, porque había países de todo el mundo, presentaba un número, habitualmente una actuación musical, un cantos, danzas, de todo tipo, ¿no? Entonces ese año yo, fui la primera, en realidad fue la segunda vez que fui a Roma, y me propusieron los organizadores del congreso, sabiendo que yo me dedicaba, además de estudiar la carrera de Derecho, entonces estaba en primero de Derecho, me propusieron el actuar como payaso, porque yo actuaba de payaso desde los 10 años y actuaba profesionalmente con mi hermano. De hecho, hemos hecho más de 1000 actuaciones de payaso para niños. Y bueno, éramos bastante buenos, la verdad, hay que decirlo todo. Y entonces me propusieron actuar para el Papa. Yo inicialmente dije que no, porque mi número de payaso era un papel secundario siempre con mi hermano Pedro, que es el mago y el protagonista de las actuaciones que habíamos hecho y que hemos hecho siempre toda la vida juntos. Y hemos crecido juntos haciendo estas actuaciones hasta el punto de que yo no sé interpretar mi papel si no es con mi hermano Pedro, que es como jugar al tenis en dobles y yo no sé jugar solo, ¿no? Entonces, pero bueno, me insistieron los del grupo de Madrid, no los que organizaban todo. Y bueno, pues yo me llevé las cosas y sin ninguna esperanza de poder actuar, porque sabía que no eran en Madrid los que decidían la actuación, sino en Roma. Y además mi número sin mi hermano Pedro estaba bastante huérfano, la verdad. Y entonces, de hecho, como yo tampoco soy mago, yo soy payaso, era payaso. Y entonces le pregunté a Pedro que me enseñara a hacer un número sencillo de magia. Entonces me enseñó uno con un conejo, mejor dicho, con un farol, donde yo metía un globo y dentro aparecía un conejo. El globo se convertía en un conejo. Bueno, era relativamente sencillo de hacer ese número. Bueno, yo lo ensayé bastantes veces, me preparé y tal, y llegué a Roma, y entonces había ahí un pequeño control de calidad, por decirlo de alguna manera, de los organizadores del congreso. Y entonces les presenté el número con muy poca esperanza de éxito, porque, ya digo, como yo, la verdad es que tampoco tenía, no es que no tuviera ganas de actuar para el Papa, ni mucho menos, lo que no tenía era ganas de hacerlo mal. Y nunca lo había hecho solo, por lo tanto pensaba que me iba a salir mal. Pero bueno, como había insistido tanto, pues yo un poco casi por obedecer, por decirlo de una manera, pues dije, venga, a veces si me insisten tanto será que hay algo bueno hay. Y entonces nada, me preparé y cuando lo hice delante de los que prepararon esto, pues lo hice tan mal porque saqué el farol que ya el conejo había aparecido. Y entonces les expliqué que no había salido mal, que el conejo tenía que aparecer después. Y entonces, bueno, ellos lógicamente se asustaron y me dijeron que no me preocupara, que no. Total, que no iba a actuar, y yo en el fondo me alegré. Pero el día antes del encuentro con el Papa había un encuentro con el Beato Álvaro del Portil, y yo fui a ese encuentro. Y entonces uno de los de Madrid, en concreto José Miguel Cejas, un escritor muy famoso que ha fallecido, que era el que todo el rato me estaba animando a actuar, le dijo al director del congreso, justo antes de la tertulia con el Beato Álvaro, mira, Diego se va a disfrazar de payaso y va a hacer el número, le han dicho que no los primeros evaluadores y te lo va a hacer. Total, que le hice el número de payaso y más o menos le gustó, tampoco creo que mucho. Y entonces me dijo, vale, muy bien, Diego, vas a actuar, pero te voy a poner el último de la lista. Y yo dije, pues muy bien, me puse el último de la lista y me dijo, probablemente no vas a actuar porque el último es casi 1 hora y media después. Y el encuentro, bueno, podía durar eso, pero no solía durar. Total,
que yo me preparé, me fui para el Cortile de San Dámaso, me prevestí de payaso y nada. Y entonces iba viendo, yo estaba oculto detrás de una columna del Cortile, iba viendo la lista y tachando los números que iban delante de mí, hasta que se iba aproximando y yo estaba rezando continuamente a San José María Escribal. Estaba pidiendo que terminara ya, porque yo no quería actuar, me empezaba a poner nervioso y nada, y ya se acabaron los números y ya me tocaba a mí. Total, que hice el número y el Papa se rió muchísimo, se rió mucho. En parte se rió también porque el presentador, que no sale en el vídeo, le dijo que yo había estado en un grupo de estudiantes de Madrid que habíamos ido a Polonia justo el verano anterior a esa Semana Santa. Y claro, en ese viaje que fuimos, tuvimos un accidente y se murió el más joven del grupo, que tenía 17 años. Y se murió, que se llamaba Enfalda. Y se murió precisamente por ir a ayudar a la iglesia polaca a construir una iglesia. Todavía era la época comunista. Íbamos a construir una iglesia en pueblo de Pshina, cerca de Wadowice. Y nada, y claro, el Papa sabía eso, sabía que yo formaba parte de ese grupo donde había muerto un chico que no era del Opus Dei como la mayor parte de los participantes en el Congreso, pero que iba por la formación, por un centro del Opus Dei, igual que yo. Y nada, entonces me miraba, que es que el Papa me miraba con un cariño que me comía con los ojos. O sea, podía hacer ahí el memo que luego se hubiera reído. Bueno, el Papa se rió bastante y he de reconocer también que el Beato Álvaro estaba muy, muy pendiente de que el Papa se lo pasara muy bien. De hecho, tuve la suerte de verle el día antes, por la tarde, el sábado. Pero casi a solas, porque iba con otros 2 amigos y estábamos viendo, digamos, la casa central del Opus Dei en Roma, con tanta suerte que nos encontramos con el Beato Álvaro, que estaba saliendo por una habitación. Y entonces se acercó a nosotros y nos preguntó qué le contábamos. Y yo le dije que iba a actuar de payaso. Y entonces el Beato Álvaro me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le dije, pues voy a convertir un globo en un conejo. Y me preguntó, ¿y lo vas a hacer en italiano o en castellano? Y yo le dije, en castellano. Y me dice, pues mira, Diego, si lo haces en italiano, el Papa lo va a entender mucho mejor. Y yo le dije, mire, padre, es mañana la actuación y no tengo ni idea de italiano. Y entonces el padre, o sea, don Álvaro, el Beato Álvaro, me dijo, mira, vamos, yo te ayudo, ¿qué tienes que decir? Por lo menos las frases más importantes y yo te las traduzco. Total, que saqué la agenda y estuvimos ahí no sé cuánto tiempo, pero traduciendo, y el Beato Álvaro me iba traduciendo las frases para que veáis que esta tontería del payaso, cómo le importaba al Beato Álvaro, que quería tanto a San Juan Pablo II, que quería que se riera mucho, ¿no? Y ciertamente rezó y me lo dijo, voy a rezar para que se lo pase muy bien, para que se ríe. Efectivamente, pues. Bueno, y yo sé que Beato Álvaro también estaba en el Cortile, en una ventana de arriba, viendo desde un rinconcito para que no se le viera y no robar ni un milímetro de protagonismo a San Juan Pablo II. El segundo, no, en realidad el que más se rió fue el tercero, de 1990. Yo, en mi canal de YouTube, tengo todas mis actuaciones cortadas porque son bastante más largas. Pero si vais, para no verlas, hice 6 actuaciones para el Papa en 6 años distintos. Pero la 1990 es la que más se ríe. Se rió tanto, que casi se caía de la silla. Hasta tal punto que al año siguiente, uno de los jefes de la Guardia Suiza se me acercó y me dijo que no se repita lo del año pasado. Y yo le pregunto, ¿y qué pasó el año pasado? Y me dice que temíamos por la salud del Santo Padre por lo mucho que se reía. Lo decía obviamente en tono de broma, ¿no? Pero es verdad, no hay imágenes filmadas del Papa riéndose tanto. Y esto lo dice el propio portavoz de entonces del Vaticano, ¿cómo se llama? Navarro Valls. El Papa seguramente se habrá reído más y mucho más en otras ocasiones, pero no se ha grabado. Por tanto, yo tengo la inmensa alegría y el orgullo pues de haber hecho reír al Papa, ¿no? de haberlo grabado, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Sí. La verdad es que sí. A ver. Joder, es que me... Vamos a ver.
A ver, con el Papa Juan Pablo II conecto siempre, porque lo siento muy cercano, pero y desde entonces, claro, yo desde pequeño, ten en cuenta que el Papa fue un Papa durante muchísimos años. Entonces, cuando yo tenía creo que 11 años, le escribí una carta en la que le pedía dos cosas: que rezara por mi vocación, eso me lo diría a mi madre, que se lo escribiera, y que quería verle. Y nada, entonces, pues esa carta la encontré en el año 2000, poco antes de que muriera el Papa, y se la envié de nuevo, la fotocopia, y con otra carta diciéndole que esas dos cosas que le pedía, pues que se habían cumplido, y que le daba las gracias. Y entonces le enviaba una foto en la que salía el Papa agarrándome la mano. Y entonces el Papa me la devolvió a la vuelta de correo con una carta firmada por él, una carta suya. La carta me la escribía don Estanislao, su secretario, un folio por las dos caras, dándome las gracias por las actuaciones, y la foto sí la firmaba el Papa. La foto que yo le había enviado me la devolvía con una firma. Ya el Papa estaba muy mal, tenía el Parkinson, no sé en qué año, pero yo creo que se le escribí como en 2002, 2003, o sea, cuando ya estaba mal, ¿no? Bueno, entonces, digo, ante la pregunta, si hubo algún momento en que sentiste que conectaste profundamente con él, pues sí, o sea, cada actuación yo sentí, sobre todo, no sé si sobre todo, yo creo que, no me acuerdo exactamente, pero varios años, no me atrevo a decir todos, pero yo creo que sí, podría decir todos, salía de las actuaciones con muchísimas ganas de rezar. No quería hablar con nadie, y no exagero, a mí que me gusta mucho hablar y estar con la gente, no quería hablar. De hecho, cuando salía de la actuación, no quería, o sea, estaba, no lo sé, y quizá porque el Papa en ese momento de la actuación estaba rezando por mí. Bueno, y no sé, yo es verdad que durante las actuaciones no solía estar viendo la cara del Papa, estaba fijándome en lo que estaba haciendo yo, y solamente cuando terminaba y veía el vídeo, veía si se había reído mucho o se había reído poco, ¿no? Pues yo creo que la de 1990. La de 1990. Y quizá también la primera. En la primera actuación, quizá por ser la primera, pues tengo un recuerdo más entrañable. En todas las actuaciones, o mejor dicho, al final de todas las actuaciones me acercaba y estaba con el Papa apenas un minuto, contaba algo y él me preguntaba, y siempre me hacía la señal de la cruz en la frente con el pulgar, apretando muy fuerte, y eso me impresionaba mucho, lo que apretaba, como para que te quedara grabado que la señal del cristiano es la Santa Cruz, ¿no? Pues la verdad es que no fui a Roma, tenía que haber ido. Fui a Roma a la beatificación. No solamente fui, sino que llevé un autobús de gente joven y fui a la canonización, donde llevé 2 autobuses de gente joven, chicos y chicas, a una peregrinación, que fue 2 momentos maravillosos de la beatificación y de la canonización. Pero el día de la muerte no fui a Roma, y no me acuerdo por qué, la verdad. Y lo seguí, pues como todo el mundo que no fue y que lo siguió por la tele. A mí lo que me impresionó muchísimo, es la cantidad de gente joven que había en el suelo de la plaza de San Pedro, rezando en torno. Había varios conos de gente con velas rezando. Y cuando salía, no sé si fue Navarro Bas o no sé qué, anunciar que había muerto el Papa, me sorprendió muchísimo que la gente empezó a aplaudir. Yo al principio pensaba, pero ¿esto es que aplauden? Y efectivamente, luego pensé, están aplaudiendo que ha atravesado la meta, ¿no? Que ha ganado la carrera de la vida, ¿no? Verdaderamente era para aplaudir, ¿no? Y luego, ¿qué recuerdo personal me llevo? Bueno, me llevo su alegría, su cariño a los jóvenes,
su amor por la vida y por el mundo. Al Papa Juan Pablo II le gustaba esquiar. A mí es que también me gusta mucho esquiar. De hecho, ¿sabéis una cosa? Cuando era cardenal, una vez una persona que estaba esquiando se le acercó y dijo, oiga, pero no está bien que un cardenal no está mal que un cardenal esquíe. Y él le dijo, lo que está mal es que un cardenal esquíe. La verdad es que tenía mucho sentido del humor, porque esquiaba muy bien. Podéis buscar algún vídeo en YouTube porque se ve esquiando fuera de pista con don Estanislao. Esquiaba extraordinariamente. Le gustaba el mundo, le gustaba la vida. No sé. Hay dos largometrajes de la película de la vida de Juan Pablo II preciosos, donde se cuenta su amor por la vida, ¿no? Bueno, si tuviera la ocasión de hacer una última actuación, convencería a mi hermano Pedro, que la verdad es que no venía nunca conmigo, que no es que fuera muy católico, que se diga, y le convencería para que actuáramos los dos juntos. Haría un número muy musical, porque y muy, como diría yo, con poca conversación, muy poca y muy musical. No sé, al Papa le gustaba mucho cuando utilizábamos el cuerpo, por ejemplo, cuando yo inflo al músico eléctrico, que ahí no hay magia, pero le encantaba. O sea, el Papa cómo se reía cuando le inflaba, cuando le movía. Entonces me di cuenta que esas cosas le hacían mucha gracia.